Día número 41 de mi nuevo propósito de año nuevo, y eso es mantenerme en celibato todo el año y publicar un nuevo video todos los días, empezando desde enero 1 hasta el día 31 de diciembre. Muchas gracias a todos los que me ven, gracias a los que me dejan un comentario, gracias a los que le dan like a mis videos, se suscriben y comparten. Gracias a Dios por darme este tiempo y espacio para poder comunicarme. Hoy es día lunes, estamos a 10 de febrero. Los lunes son los días donde intento relajarme, intento dormir más, porque el fin de semana el sábado y el domingo son los días más pesados para mí, llenos de actividades, de mucha actividad física. Y los lunes siempre intento como no tener un plan, simplemente hacer o dejar que las cosas pasen. Pero aún así, pues nuestros hábitos son los responsables de nuestras vidas. Y bueno, sí dormí un poquito más, sí me desperté más o menos como a las 9 de la mañana, pero en cuanto me desperté, automáticamente me levanté a hacer ejercicio y empezar mi día como cualquier otro día. Y aún así, el día de hoy pues también me toca trabajar. Yo trabajo todos los días, no hay un día de descanso, pero sí hay días donde son tranquilos, donde puedo relajarme, y ahí es donde puedo ahora sí que seguir cultivando mi energía, ya sea meditando, leyendo o escribiendo. Hay una frase que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho y ha sido como mi filosofía de la vida. Y es una frase que dice: hasta que el estudiante esté listo, se le aparecerá el maestro. ¿Y por qué porque es una gran filosofía en mi vida? Es porque lo he visto a través de toda mi vida, especialmente a mí, que siempre me ha gustado leer. Me ha gustado leer, pues de niño lees fantasías, lees historias, pero ya después, a través del tiempo, empiezas a leer. Bueno, en mi caso me llegaron libros que yo necesitaba, que fueron libros de autoayuda, y dentro de esos libros de autoayuda hablaban de cosas que tenían sentido, pero no las entendía, porque cuando las personas te explican cómo le hicieron para ser la persona que son, o cómo le hicieron para salir de un problema, te la pueden explicar paso por paso. Y es que hice esto, y luego hice esto, y luego hice esto, y luego esto, y luego esto, y problema solucionado, ahora ya estoy mejor. Pero no lo entiendes. No lo entiendes porque no estás listo para entenderlo. ¿Tiene sentido? Ah, qué bien.
pero no captas cómo aplicarlo tú en tu vida, porque en tu vida estás bloqueado mentalmente por las circunstancias que están pasando en tu vida. Y en la Biblia hay algo que me ha ayudado también a través de mi vida a poder estar listo, a esas situaciones, y está en Mateo, y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y creo que Jesús hablaba mucho de eso, que pide y vas a recibir, busca y vas a encontrar. Pero ¿cómo lo pides? ¿Cómo lo buscas? Y a través de mi vida me he dado cuenta que la mejor manera de pedir es sintiendo agradecimiento. El simple hecho de que sientes un agradecimiento de que puedes pedir y sabes sabes que pidiéndolo lo vas a recibir. Y ahí es donde entra la mentalidad de abundancia y de escasez. Agradecer esa abundancia. Escasez es necesidad. Si tú pides desde una mentalidad de abundancia, de que lo que sea que estás pidiendo, lo pidas agradeciendo, como diciendo, por ejemplo, las veces que a mí me ha funcionado, pero no es como algo que sea conscientemente, sino que las cosas que me han llegado han sido porque siento ese agradecimiento dentro de mí, que cuando digo, o cuando se siente, de hecho, oye, qué padre es visualizar algo, y cuando lo estás visualizando, lo estás sintiendo, y es esa parte que a mí me ha funcionado también, como a través del skate, de que cuando voy a hacer un truco muy peligroso, o un truco muy difícil, lo que pido es materializar el truco, hacerlo. Y la mejor manera es visualizarlo, y entre más lo visualizo, entre más veo el truco perfectamente como lo quiero hacer, empiezo a sentir como esa energía de agradecimiento, porque en mi mente yo ya lo hice, y yo le pido a Dios que se haga realidad, agradeciendo en mi mente ya es un hecho, ya es un presente,
y agradezco de que ya fue realidad. Entonces, lo que yo más le pido a Dios es sabiduría, paciencia, entendimiento, comprensión, compasión, armonía. Y lo que yo hago es, le agradezco a Dios por brindarme esa sabiduría, por brindarme ese amor, por brindarme esa compasión, esa paz, esa armonía, a través de la abundancia, del agradecimiento, de que gracias porque todo esto ya me lo estás dando. Y ahí es donde vienen sucesos, se te acercan personas, se te acercan libros, donde te dan la respuesta o te enseñan el camino que tú necesitabas saber para llegar a esa sabiduría y para saber cómo experimentarla. Esto se los digo porque cuando creces con una mentalidad escasa, cuando creces con una mentalidad donde lo único que importa es sobrevivir, donde lo único que importa es qué vamos a comer o qué vamos a o cómo nos va a tratar esta vida injusta el día de hoy. No pienses en otra cosa más que en sobrevivir. Entonces, cuando yo empecé a cuestionar, a preguntar, empecé a entender que la mejor manera de estar listo, de recibir, es a través de una mentalidad abundante, con agradecimiento. Y entre más estoy en esa sintonía de agradecimiento, más me llegan las cosas, más recibo. Hay una persona que escuché hace mucho, que se volvió en mi mentor, Tony Robbins, y él también explicaba cómo él vivió en una vida muy escasa y su vida cambió cuando él estaba sobreviviendo y no tenía dinero, tenía como $5 en su bolsa y estaba perdido en su vida y no sabía qué hacer, hasta que un día se le vino una respuesta a su vida a través de una experiencia que le pasó, de que había un vagabundo que estaba muriéndose de hambre y él estaba en esa misma situación de que
tenía mucha hambre, pero él decidió darle todo su dinero que él tenía para comer a ese vagabundo. Y desde ahí dijo que su vida cambió completamente. Porque él se dio cuenta en ese momento que aunque él no tuviera nada de dinero en físico, no le importó habérselo dado, o sea, lo poquito que él tenía no le importó habérselo dado a alguien más porque sabía que le iba a servir más a esa persona con una mentalidad más escasa y que le estaba ayudando a esa persona. Y yo cuando escuché eso, lo escuché con una mentalidad de sobrevivencia también, de que pues sí, o sea, a mí me encantaría también ayudarle y darle mi dinero a una persona, pero yo también necesito comer. Y yo no entendía lo que él estaba tratando de decir con esa parte de su vida. De que él se rindió y se dio cuenta que no importa lo que él tenga, pero el hecho de haber dado hizo que entendió que en esta vida todo es abundancia. Entonces, él dio todo lo que tenía, pero en ese momento su vida empezó a mejorar. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que él era el valor de todo lo demás y que Dios es abundancia. Y que él al haber dado, recibió. Es esa busca y encontrarás, es esa búsqueda. Pregunta, se te dará. Busca y encontrarás. Y en eso de preguntar y buscar, el estudiante va a estar listo y se te van a aparecer las respuestas que necesitas. Siempre agradeciendo y siempre pidiendo con agradecimiento. Es dejar todo ese momento de preocupación, mentalidad de escasez, es que no tengo, es que no tengo, es que no tengo, es que no tengo, es que no tengo. Y confiar en Dios. Y si solo tienes 100 pesos en la bolsa y hay una persona necesitada, más necesitada que tú, y tú les das esos 100 pesos que tú tienes, es una mentalidad de abundancia, porque sabes que se te va a regresar. Y yo no lo entendí en ese momento hasta después que en mi vida empecé a dar. Por más necesidad que había, la vida me empezó a tratar mucho mejor. Dios empezó a proveer más cosas. Es por eso que ya no me preocupo, porque entiendo esa mentalidad de abundancia.
que Dios siempre va a proveer. Cuando pidas, vas a recibir. Cuando busques, vas a encontrar. Y cuando estés listo, se te va a aparecer el maestro. Personas, situaciones, libros. Vas a ver una película y vas a razonar. Te dejó un mensaje que necesitabas escuchar para poder solucionar lo que necesites solucionar. La Biblia. Se te van a acercar. Las herramientas se te van a acercar. Y entre más busques, más vas a encontrar. Entre más busques, más vas a encontrar. Por eso Jesús siempre dice, pide las cosas internas, no las cosas externas. Porque las cosas externas no significan nada si no tienes la sabiduría interna. Y con eso me despido. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana.